Hoy, al continuar nuestro estudio sobre la obra de Cristo, estaremos considerando varios episodios o momentos en su vida terrenal que son de importancia crítica para entender la obra que Él fue enviado a cumplir. Hoy vamos a considerar un pasaje que usualmente tiene poca importancia, pero creo que es importante para entender su obra. Y ese pasaje es el registro de su visita al templo en Jerusalén cuando él tenía 12 años de edad. Este es uno de los pasajes extraños en el Nuevo Testamento que nos enseña algo de los llamados años perdidos de Jesús entre su nacimiento y el inicio de su ministerio público, que ocurrió aproximadamente a la edad de 30 años. Así que nos preguntamos qué estaba él haciendo todos esos años de su vida, cómo era su vida cuando estaba creciendo en Nazaret, presumiblemente trabajando en el taller de carpintería de su padre José. Lo único que sabemos entre su dedicación en el templo y su ministerio terrenal es esta visita al templo, además de su familia trasladándose para Egipto cuando José se le advirtió en el sueño de no regresar a su hogar, sino que buscara protección de Herodes, yéndose para Egipto, y no fue sino hasta cuando Herodes murió, cuando el ángel le dijo que era entonces seguro regresar a Nazaret. Ahora, esos años perdidos son el tema para que muchas personas comiencen a ejercitar su imaginación fantástica, de donde salen evangelios apócrifos en el tercer siglo y el segundo por los gnósticos herejes, quienes en un intento de demostrar que tenían igual autoridad como la de los apóstoles, usaron los nombres de los apóstoles para sus documentos, básicamente para sus documentos como el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás y así por el estilo. Por supuesto, estos libros fueron repudiados y rechazados por la iglesia primitiva como que no tenían origen apostólico ni tampoco tenían autoridad canónica. Ha habido un floreciente interés en ellos ahora desde el éxito de ventas de Dan Brown en el Código Da Vinci, que tiene mucho de especulación extraída de estos libros apócrifos. Hablan historias fantásticas de Jesús como un muchacho, por ejemplo, de un uso trivial de sus poderes sobrenaturales. Cuando estaba jugando solo, formó la figura de un ave con lodo y mágicamente el pájaro tomó vida y andaba por ahí con el ave. Y cuando también con sus compañeros de juego le molestaban, les trajo un juicio del cielo contra ellos. Ese tipo de cosas son tan claramente apócrifos, frívolos, y no son dignos de ofrecer datos históricos de la vida de Jesús. Básicamente lo que se nos dice es que Jesús, como un muchacho, creció en conocimiento, en sabiduría y en estatura. Y vemos una muestra de ese crecimiento en el Evangelio de Lucas, en su visita al templo. Lo que voy a leer para ustedes ahora, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, comenzando en el versículo 41, leemos este registro. Sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Así que cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que era necesario estar en los negocios de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Una de las cosas que fascina sobre este texto es este episodio que enfatiza la respuesta de los teólogos de los días de Jesús con este muchacho de 12 años que apareció en el templo como un niño increíble, prodigio, que había dominado conocimientos de las Escrituras y de teología, y que estaba confundiéndoles tanto por las respuestas a las preguntas que le hacían, pero también por las preguntas que él también les hacía a ellos. Ahora, lo primero que quisiera ver aquí con respecto a este asunto tiene que ver con el conocimiento de Jesús, que fue tan radicalmente diferente de todos los demás en el país. ¿Por qué? Cuando nosotros miramos nuestra doctrina del pecado, cuando consideramos la enseñanza bíblica de la caída de la raza humana, nos damos cuenta de que en esa caída el efecto del pecado permeó toda la persona humana, y no solamente expone el cuerpo a males físicos tales como enfermedades, muertes y otras debilidades, por lo cual el cuerpo es debilitado severamente por la condición caída, sino que la caída también tuvo un impacto significativo sobre la mente de los seres humanos. Y ese impacto lo llamamos en teología el efecto noético del pecado. El efecto noético del pecado es un concepto que usualmente no es un concepto que se estipula todos los días en la vida de la iglesia, pero el concepto viene de la palabra griega nous, que es la palabra griega que se utiliza para mente. De manera que noético significa que pertenece a la mente humana. Ahora bien, Pablo nos enseña en el primer capítulo de Romanos que la consecuencia del pecado en rechazar la revelación de Dios que se nos ha dado a todos por la naturaleza es que nuestra mente ha sido oscurecida. El pecado obnubila la mente. Esto la bloquea nuestra capacidad para pensar claramente. Ciertamente nosotros nos reímos después de la caída con la capacidad de razonar. Nosotros podemos, aún en nuestra pecaminosidad, calcular, sumar 2 más 2 y llegar a la conclusión de que eso significa 4. O podemos trabajar con silogismos y en otros problemas filosóficos. Y al mismo tiempo, a cada uno de nosotros se le ha dado o se le ve hacer errores en nuestros pensamientos, y en ocasiones errores muy serios y costosos. Y ha venido a ser parte de nuestra cultura decir que errar es humano. Y esto es un recordatorio constante de nuestra humanidad caída. Y me pregunto por qué, y me pregunto cuando la gente se expone a mucha información de este tipo, llegan a tal conclusión radical.
¿Han notado esto? Que a veces cuando conocemos a otros cristianos y nos damos cuenta de que estamos en serios desacuerdos unos con otros. ¿Por qué? ¿Es la Biblia tan confusa y tan falta de claridad que la gente pueda tener conclusiones tan diferentes de lo que enseña? Y que esas conclusiones puedan ser sostenidas con tanta firmeza y tenacidad y crear todo tipo de divisiones, inquietudes en la vida de la iglesia, en la vida de miembros de una familia, que puede destruir las relaciones humanas. Todos tenemos el mismo material. Bueno, podemos decir que unas personas estudian con más diligencia que otros, y por lo tanto ellos tienen mayor posibilidad de tener un mejor entendimiento del material que están estudiando. Pero todos nosotros fracasamos en amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, y por lo tanto todos nosotros caemos en periodos de pereza y fracasos para realmente aplicarnos a nosotros mismos en entender las Escrituras. Y no solamente esto, en nuestra condición pecaminosa, nosotros venimos al texto con ciertos prejuicios. Y la persona prejuiciada a veces puede frecuentemente perder el bosque por los árboles, porque su mente está sujeta en cautividad por ese prejuicio. Si usted fue edificado en cierta tradición particular o fue a una iglesia particular y le fue enseñada allí una doctrina particular de esa iglesia, usted pudiera haber recibido una enseñanza doctrinal incorrecta, pero vino a usted por personas en quienes usted confiaba, quizás sus padres, quizás su pastor, y esa es la manera en que usted fue enseñado a pensar. Hablamos de esto en la creación de líneas de amor, en donde tengo un compromiso primario con la denominación en que crecí, o con el punto de vista de mis padres o de mis maestros, y es muy difícil cortar esas líneas de amor y estar abierto a un mejor entendimiento de lo que la Escritura enseña. No solamente esto, sino que el mismo hecho de pensar en sí mismo ha sido debilitado por el pecado. Yo enseñaba un curso de lógica y le daba asignaciones a mis estudiantes luego de que ellos aprendían los diferentes tipos de falacias lógicas que debemos evitar, y les decía: yo quiero que vengan mañana con un ejemplo en donde se cumpla cada una de estas falacias que hemos estudiado. Quizás vimos 20 de esas falacias y les pedía que trajeran ejemplos de estas tomadas del periódico de mañana. Y no era difícil encontrar un ejemplo de cada una de estas falacias presentes en las últimas noticias del periódico. De hecho, en nuestro libro de texto, cuando veíamos ejemplos de esas falacias, las extraíamos no de periodistas populares, sino que las extraíamos de las mentes más grandes en la historia del mundo. Veíamos errores lógicos que surgían de una declaración de Platón, Descartes, o de Emmanuel Kant, o David Hume, o John Stuart, porque todas las personas, aun esos que son muy brillantes, son dados a cometer errores lógicos. Ahora bien, pueden imaginarse a un ser humano funcionando mentalmente sin ninguno de los efectos noéticos del pecado. Hasta este punto, el mundo nunca había visto un ser humano sin pecado. Así que Jesús, en su condición sin pecado, siendo que no participó del pecado original, no fue debilitado con el mismo problema del que le he estado hablando. Así que su pensamiento estaba claro como un cristal. Su visión fue sin paralelo. Como un niño de 12 años, él podía pensar con más profundidad, de forma más consistente, con más precisión que la mayoría de los teólogos más entendidos de sus días.
Él no había llegado allí para exhibirse, sino para aprender, porque esto era lo que él estaba haciendo en los primeros 12 años de su vida. Ahora pueden entender el segundo asunto que esto levanta, y esto es la relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Algunas personas dicen, claro que Jesús conocía la respuesta a todas las preguntas. ¿No era Él Dios? ¿Y acaso Dios no es omnisciente? Sí, Él era Dios encarnado. Y también Dios es omnisciente, pero en lo tocante a su naturaleza humana, a Jesús no se le había dado un cerebro divino. Jesús no estaba dotado en su naturaleza humana con el atributo divino de la omnisciencia. Ahora bien, la naturaleza divina podía comunicar la información a la naturaleza humana. Y eso lo vemos cuando Jesús sorprende a la gente con su conocimiento sobrenatural que estaba a su disposición. Pero la naturaleza humana no comunicaba atributo divino. Escúcheme, la naturaleza divina no comunicaba atributos divinos a la naturaleza humana, como algunos han tratado de argumentar a través de la historia de la iglesia, lo cual es una violación de su verdadera humanidad. Así es que finalmente encontramos a Jesús que fue al templo, lo cual era una costumbre un año antes de que un muchacho hiciera su bar mitzvah, que su familia lo trajera al templo a fin de que él pudiera ajustarse a los procedimientos que debían ser seguidos en Jerusalén en los años venideros. Y la gente vendría de grandes distancias a Jerusalén para la Pascua. Y he aquí que Jesús y su familia habían venido de Nazaret, y habían venido no solo con la familia inmediata, sino además con la familia de sus primos, tías, tíos y otros parientes desde Nazaret en una caravana juntos. Y era común en aquellos lugares personas de varios campos, ciudades que vinieran juntos para hacer el viaje. De manera que hacían su viaje, su visita, y regresaban, y ya habían pasado todo un día cuando María le preguntó a José por el niño, y él le dijo, yo no sé, yo pensé que tú lo estabas cuidando. Él debe estar con algún otro miembro de la familia en la caravana. Entonces hicieron una búsqueda entre sus amigos y parientes, y para su sorpresa Jesús no aparecía. Estaba desaparecido ahora por todo un día, y ellos tenían que hacer un viaje de otro día para volver a Jerusalén y volver sobre sus pasos para ver si lo podían encontrar. Por el momento, ustedes pueden imaginar la ansiedad que había venido sobre María y José, preguntándose dónde estaba su hijo inusual. Así que nos dice el registro que después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. Y leemos que todos los que estaban oyendo estaban maravillados de su inteligencia y sus respuestas, de manera que cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí un punto que cualquiera pudiera usar para argumentar sobre la no pecaminosidad de Jesús, porque después de todo estaba molestando a María, que le dijo, ¿por qué nos has hecho así? Es como una ofensa para ella y su esposo y para toda la familia. Jesús le dijo, ¿por qué me andaban buscando? ¿Por qué hacen esto? Y Jesús les decía, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué me andan buscando? Ustedes deberían saber dónde yo estaba y lo que estaba haciendo. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ellos no podían entender esa declaración que Él les dio. Así que tenemos un problema
aquí de conocimiento. María y José no sabían dónde él estaba o por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo y tenía un claro entendimiento de por qué él lo estaba haciendo. De manera que hay un sentido del por qué Jesús, con mucho cuidado y mucho tacto y gentileza, está reprendiendo a su madre por no saber, a la luz de toda la revelación que se le había dado a ella y particularmente en el tiempo de su anunciación, que ella debería de saber. Ella ha estado meditando y ponderando todas estas cosas todos estos años, preguntándose cuál es el destino de mi hijo, cuál es el significado de la ocasión y del nacimiento virginal y del mensaje que me dio el ángel Gabriel y luego la profetisa Ana y también por Simeón en el templo. ¿Quién es este niño? ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué estaba él haciendo? Ustedes no se dan cuenta de que yo debería de estar en los negocios de mi padre, y pueden imaginarse a María diciendo, sí, el negocio de tu papá es carpintería allá en Nazaret, ahí es donde deberías de estar. Y Jesús está hablando de su Padre Celestial. Y esto nos debe dar una idea de su obra. Jesús, aún a la edad de 12 años, estaba creciendo en clara conciencia de quién era y se daba cuenta de cuál era su obra en esta tierra. Por lo menos sabemos que sabía que tenía una obra que cumplir para su Padre. Y esa obra tenía que ver de alguna manera con el templo y las cosas que se habían discutido allá en el templo. Ahora, como el Hijo de Dios encarnado, todos nosotros también entendemos que hay una subordinación de las clases entre el Hijo y el Padre en la Trinidad. Nosotros hablamos de la distinción económica de la Trinidad. Esto es la distinción que tiene que ver con la obra de Dios, siendo el Padre que envía al Hijo. Y el Hijo, como mencioné anteriormente, quien viene y cumple la obra de redención. Y es el Espíritu el que se envía para aplicar la obra de redención a la gente. Aquí, aún el Hijo terrenal, junto con la segunda persona divina de la Trinidad, está consciente de esta responsabilidad subordinada. Y Jesús tiene esta compulsión de hacer lo que el Padre le ha enviado a hacer. Más tarde será dicho de él que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Y yo creo que no tomó mucho tiempo para María y José, aunque ellos no entendían todo lo que estaba pasando. Ellos ciertamente entendieron que Jesús tenía una misión delante de Dios en la cual ellos habían sido informados, pero ellos no conocían los detalles. Pero yo creo que ellos hablaron mucho y largo de regreso a Nazaret sobre este episodio. Yo estoy contento de que esto fue registrado por Lucas, que es el único que nos dice de esto, y él, al principio, cuando escribe este evangelio, dice que él investigó mucho para dar datos precisos, y la indicación histórica es que él entrevistó a María, porque tenemos más información de su nacimiento, de su infancia y sus primeros años de Lucas que de nadie más. Así que estoy seguro de que junto con la obra del Espíritu Santo y el testimonio de María, estamos teniendo este reporte que nos prepara para entender el crecimiento de Jesús, creciendo consciente y centrado en la misión que le había sido dada por su Padre.